vamos a empezar a ver lo que son las propiedades de CSS que nos van a permitir modificar lo que son ciertas propiedades de los textos. Entonces, para este ejemplo, pues vemos que simplemente tenemos un párrafo con clase texto. Vamos a ir a nuestra hoja de estilos y acá pues vamos a hacer el selector de clase correspondiente, que es .texto. Abrimos, cerramos llaves. Entonces voy a crear acá lo que es un comentario. Voy a poner pleca asterisco asterisco pleca para ir colocando lo que son todas las propiedades que vamos viendo de textos. Vamos a empezar con la primera, y la primera es cambiar lo que es el estilo del texto. Se hace con la propiedad font-style. Por defecto viene en normal, pues simplemente pues esto no va a pasar nada. Si vemos el ejemplo del navegador que tenemos ahorita, pues no pasa nada. Tenemos el italic, vamos a colocarlo acá. Vamos a ir colocando también lo que es la propiedad con los respectivos valores para que hagamos el recordatorio. Tenemos que esta propiedad pues acepta normal, también o italic, como acabamos de ver. Tenemos normal, que vimos anteriormente, que es el valor por defecto. Tenemos italic, vamos a ver el efecto que hace. Si recargamos, pues acá lo tenemos. Como vemos, pues como que el texto pues ha tomado como una media curva, digámoslo así. También tenemos el otro valor, que es el de oblicue. Lo que hace esto es que las letras pues se vean oblicuas. Es un poco similar al italic. Vamos a poner acá el valor también. Vamos a recargarlo y pues vemos que se sigue viendo casi igual. Entonces también algunas propiedades de esta va a depender de el tipo de fuente que tengamos en nuestro proyecto. Vamos a continuar. Tenemos el font variant. Vamos a colocarlo acá y también acá arriba en nuestro comentario. Por el valor por defecto pues es normal, simplemente es no pasaría nada. Lo voy a colocar acá, no lo vamos a ver en el navegador porque no pasa nada. Entonces tenemos otro posible valor, que es el de small caps. Vamos a colocarlo acá. Se escribe así como vemos acá, small-caps. Entonces lo colocamos acá también y vamos a ver el efecto que toma lo que es el texto. Si recargamos, vemos que el efecto es que todas las letras pues, del texto pasan a ser mayúsculas, como vemos acá. Pero las letras que están en mayúsculas en el HTML o en el texto original que tenemos acá en el documento HTML, como vemos esta L, la primera es mayúscula y las demás son minúsculas. Entonces, ¿qué pasa con small caps? Lo que hacemos es que todas las letras sean mayúsculas, pero las que están escritas en mayúsculas en el HTML pues suelen ser un poquito más grandes, como lo vemos. Por ejemplo, esta M también es mayúscula en el HTML y como vemos pues es un poquito más grande con respecto a la otra. Entonces con small caps lo que hacemos es hacer que todas las letras sean mayúsculas. Entonces voy a dejarlo en normal en esta propiedad. También acá. Vamos a continuar con la siguiente y tenemos el font weight. Se escribe de la siguiente forma: font-weight. Esta propiedad lo que nos permite es definir lo que es el grosor de la letra. También va a depender muchísimo esta propiedad de lo que es el tipo de fuente que tengamos, porque algunas no soportan, por ejemplo, que la letra sea delgada o que la letra sea extra negrita, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores? El valor por defecto es normal, entonces no pasaría nada si le aplicamos esta propiedad con este valor. Entonces voy a colocar acá en el comentario normal. Vamos a pasar al otro valor, que es el bold. Bold es como negrita. Si vemos esto, ahí lo tenemos. Vemos que ahora el texto pues es un poco en negritas.
Tenemos también lo que es el valor de boulder. Vamos a colocarlo acá también. En nuestro comentario tenemos el bold, que es negritas. Tenemos el boulder, vamos a colocarlo acá. Que lo que hace es que pues la letra pues se vea un poquito más negrita o más gruesecita en cambio en comparación con la negrita normal. Pero como les digo, algunas fuentes pues no soportan algunos valores y pues no se nota. En este caso, la fuente que tenemos por defecto pues no soporta lo que es este valor boulder, o no funciona lo que es el boulder. Pero la diferencia es que bold es negritas y boulder pues es un poco negrita pero con más oscuro, digámoslo así, o más gruesecita. Entonces también tenemos el lighter. Voy a colocarlo acá. Se escribe como lo vemos acá en pantalla, lighter. Colocamos en nuestro comentario también este valor. Y lighter lo que hace es que pues sea un poco más delgada lo que es la letra. Como vemos, pues la letra es más delgada si le colocamos ese valor en el font weight. Entonces, como les digo, algunos valores de estas propiedades van a depender mucho de lo que es la fuente que estamos utilizando. También podemos acá, en vez de colocar estas palabras clave o estos valores, colocar valores entre el 100 al 900. Entonces 100 sería como el lighter, el más delgado. Pues si vemos acá no pasa absolutamente nada, se sigue viendo igual. Vamos a colocarlo acá también en nuestro comentario para que no se nos olvide que podemos colocar valores del 100 a 900. Entonces pueden poner 100, 200, 300, 400, 500, 600 hasta llegar a 900. Por ejemplo, a ver si yo le pongo 700, vamos a ver que el grosor pues cambia. Como vemos ahorita está un poquito más negrita lo que es la letra. Entonces ustedes pueden ponerle, si quieren, entre el 100 a 900. También en vez de estas palabras clave pueden colocar esos valores. Lo vamos a dejar en 400, que creo que es el valor por defecto. Sí, ahí lo tenemos. Vamos a continuar con otra propiedad que ya hemos visto anteriormente, que es el font size. Vamos a colocar font-size. Recordemos que font size es para definir lo que es el tamaño de la fuente en una unidad de medida. Entonces vamos a pegarlo acá a esa propiedad y le colocamos que es una unidad de medida, la que podemos colocar como un posible valor de esta propiedad font size. Como vemos, pues podemos ponerle porcentaje, píxeles, rem, etc. Si le ponemos, por ejemplo, 40 píxeles, pues ya sabemos que el tamaño de la letra va a ser de 40 píxeles. Eso no vamos a ver a detalle, pues porque ya sabemos cómo utilizarlo. También tenemos el line height, que es la altura de la línea del texto o el interlineado del texto. Entonces, con line height también podemos utilizar lo que es una unidad de medida, por ejemplo 10 píxeles, 20 píxeles, 40, etc. Entonces voy a colocar acá que queremos, que vamos a utilizar lo que es esta line height acá abajo, y como les digo es el interlineado o la altura de la línea del texto. Podemos colocarle, por ejemplo, si yo quiero 50 píxeles en la altura de la línea del texto, vamos a ver cómo se separa lo que es ese espacio que tenemos entre las líneas del texto. Vamos a colocar un poco más pequeño lo que es el texto, por ejemplo de 20 píxeles, para que vayamos viendo lo que es el efecto. Como vemos, pues acá lo tenemos. Podemos colocarle más si queremos o menos, ya depende de lo que quieran hacer ustedes. Por ejemplo, voy a poner 90 píxeles. Vemos que ahora pues la línea pues del texto pues es más alta y vemos que las líneas pues se separan. También podemos colocarle, como los procesadores de texto como Word, por ejemplo 1.5 en el interlineado, y ahí lo tenemos. Entonces si la quitamos vamos a ver cómo vendría por defecto. Estamos y ahí lo tenemos.
También podemos ponerle, si queremos que el interlineado esté en 0, simplemente le colocamos 0, no ponemos la unidad de medida. Ya sabemos que cuando una unidad o cuando una propiedad, perdón, tiene valor 0, pues no se le coloca unidad de medida. Vemos que ahí tenemos lo que es el texto pues sin interlineado, como lo vemos acá arriba. Vamos a dejar de momento en 1.5 y vamos a aquí también le podemos colocar que podemos utilizar si queremos 1.5 como valor de esa propiedad. Vamos a ver ahora lo que es el font family, que es la familia de fuentes que vamos a utilizar. Acá voy a copiarlo para colocarlo en nuestro comentario para que lo tengamos de referencia. Entonces con font family podemos colocar lo que es una familia de fuentes o también un nombre de fuente. Entonces voy a colocarle acá, por ejemplo, nombre de fuente. Entonces podemos colocarle de esos tipos de valores. Por ejemplo, en nombres de familia tenemos lo que son las serifas, que se escribe, si no me recuerdo, serif. Ahí le tenemos estas propiedades que estas familias de fuentes que pertenecen a la familia serif. Lo que son los siguientes. Voy a colocar acá lo que es el texto un poco más grande para que veamos. Vamos a colocarlo en 70 píxeles más o menos. Bien, entonces las fuentes que pertenecen a la familia de la serifa tienen lo que son adornos o remates en las esquinas. Por ejemplo, como la L tiene algunos adornitos acá, o vemos la R pues también tiene unos adornos en las esquinas o en los remates de cada letra, y así podemos ir viendo. Entonces las serifas, voy a colocarlo acá, la que vamos viendo. Las serifas o serif son las que tienen remates, y las sans serif, vamos a colocar acá, sans-serif, no tienen remate, también se les conoce como de palo seco. Voy a colocar acá coma y colocamos también lo que es la que hemos visto ahorita, sans serif. Vamos a ver ahora que todas las letras pues no tienen remate y son de palo seco, como vemos acá, son sin adornos o sin remates en las esquinas. Entonces todas las fuentes que pertenecen a la familia de sans serif no tienen lo que son esos remates o esos adornos. Bien, tenemos también otras familias, por ejemplo la cursive. Vamos a ver acá, bueno, lo he colocado acá abajo en la propiedad, solo en el comentario lo coloqué. Cursive o cursivas, ahí lo tenemos, pertenecen a las familias cursivas. También tenemos otro tipo de familias, si no me recuerdo era la fantasy creo que así se escribe. Vamos a colocarlo acá, recargamos en nuestro texto y ahí lo tenemos. Y también tenemos, si no me recuerdo, es la monospace o monospace, como quieran llamarle. Colocamos acá y ahí lo tenemos. Si recargamos vemos que pues esos son los tipos de la familia de las monospace. Entonces cuando en font family colocamos el nombre de la familia como los he hecho ahorita, no va entre comillas, simplemente lo colocamos lo que es el nombre tal cual. Es como, digámoslo así, como lo que es una palabra clave, entonces no va escrita entre comillas como los hemos hecho acá. Pero si pasamos el nombre de una fuente, por ejemplo el Arial, tenemos que colocarlo entre comillas, así como lo vemos ahorita, Arial. Vamos a ver que va a cambiar acá y ahí lo tenemos. Entonces acá pueden colocar, como les digo, una familia de columnas que vamos a ver, sino un nombre de una fuente que esté instalada en el ordenador. Por ejemplo, ahorita en esta computadora tengo instalado lo que es el Arial. De hecho, casi todos los sistemas operativos viene lo que es instalado esta fuente en Mac OS, en Linux y también en Windows.
Entonces podemos, por ejemplo, yo tengo una que se llama Roboto en esta computadora. Esa yo la descargué y la instalé. Si vemos, pues ahí lo tenemos. Entonces la Roboto es un poco diferente. También no me recuerdo cuál otro tenía acá, que no está instalada. Pues tengo varias, pero no recuerdo bien lo que son los nombres. Voy a colocar acá, creo que se llama orégano, creo que se llama una. Voy a ver si me lo toma. Y sí, entonces tenía esa fuente instalada en mi ordenador, y como vemos, pues el texto ha cambiado. Si no la tiene instalada, pues no le va a funcionar. Entonces en el próximo video, perdón, vamos a ver cómo utilizar lo que son fuentes descargadas en los proyectos web. No lo vamos a instalar en la computadora, así que no vamos a utilizarlo en el proyecto web, tanto con CDN como descargando los archivos. Entonces acá, como les digo, pueden colocar la familia de la fuente o el nombre de la fuente, pero cuando escriben el nombre de la fuente tiene que ir escrito entre comillas. Y también pueden ponerle más de una fuente. Por ejemplo, acá le puedo poner escribo una coma para escribir otra fuente y le coloco, por ejemplo, Arial. ¿Qué pasaría si esta fuente que hemos escrito acá no se encuentra instalada en el ordenador? Lo que hace es buscar la siguiente, que es el Arial. Entonces en este caso pues sí funciona lo que es esa fuente, porque sí la tengo instalada. Supongamos que se llama, digámoslo así, orégano 2. Esa fuente pues no existe ahorita instalada en mi computadora. Entonces lo que va a hacer es colocar la fuente Arial, porque no encontró la primera. Entonces si vemos, pues ahí aplicó lo que es el Arial. Y así pueden ir colocando otra familia si quieren, o otro nombre de fuente. Por ejemplo, yo le voy a poner Monospace. Acá, por ejemplo, digamos que se llama Arial 2. Entonces no encuentra esta, vas a ver si encuentra esta otra fuente, y si no la encuentra, pues aplica la tercera. Vamos a ver acá que aplicó lo que es la Monospace, porque las otras fuentes pues no se encuentran, digámoslo así, instaladas en la computadora. Voy a cerrar esto, vamos a regresar acá. Entonces, como les digo, acá ya aburrí quizás tanto decirles, pueden colocar lo que es el nombre de la familia o una fuente, pero que se encuentre instalada en la computadora. Entonces lo voy a dejar acá con el valor Monospace. Vamos a guardarlo. Y pues que si se fijan, ahorita hemos visto todas las propiedades de textos que empiezan con font. Tenemos el font style, tenemos el font variant, tenemos el font weight, y tenemos el font size, y tenemos el font family. También tenemos el line height, que pertenece a esta serie de propiedades. Y tenemos lo que es el shorthand o la notación acortada, donde podemos aplicar todas estas propiedades en una sola línea. Entonces voy a colocarlo acá en el comentario, y pues la propiedad se llama font. ¿Y qué lleva font? Entonces voy a colocarlo acá. Simplemente voy a colocar lo que es el segundo nombre de la propiedad. Por ejemplo, lleva el font style. Bueno, acá es, no sé por qué me coloca lo que es esa coma. También llevaría lo que es el font variant. Vamos a colocarlo acá. Bueno, siempre me coloca esa coma, no sé por qué. También llevaría lo que es bueno, acá no sé por qué me abrió esta pestaña. Creo que es a donde se cierra. Bueno, aquí no sé dónde se cierra, creo que es acá. Bien, entonces ya lo cerré, pero no sé por qué al darle espacio pues me coloco una coma, pero no importa. Bien, entonces podemos colocarle también lo que es el font weight acá, siempre en font. Voy a eliminar las comas que me coloca, no sé por qué. También podemos colocarle acá, creo que está actualizando algo, por eso no me aparece lo que es el panel acá. También tenemos el font size.
podemos colocarle también el font, perdón, el line height. Vamos a colocarlo acá. Podemos también colocar lo que es el font family o la familia de fuentes o la fuente, y vamos a pegarlo acá. Entonces el font es una propiedad o un shorthand, una anotación acortada, que podemos colocarle todas estas propiedades en una sola línea. Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a colocar lo que es el font. Vamos a colocarle acá los dos puntos. Y como lo vimos anteriormente, podemos colocarle font style. Voy a colocarle que va a ser normal. Sale un espacio. Vamos a colocar el font variant, que va a ser normal. Vamos a eliminar esto acá. También podemos colocarle lo que es el font weight. Por ejemplo, le vamos a colocar que va a ser 900. Vamos a colocarle también la siguiente propiedad, que es el font size. Vamos a decirle, por ejemplo, que va a ser de, digámoslo así, 25 píxeles el tamaño de la fuente. Colocamos también lo que es el line height o la línea de la altura del texto. Para colocar el line height voy a colocar lo que es una pleca acá, porque va unido con lo que es el font size. Entonces le voy a decir que va a ser de 1.5. Voy a eliminar esta propiedad que hemos colocado en el shorthand y podemos colocar lo que es el font family. Voy a copiar, por ejemplo, el nombre de monospace. Voy a pegarlo acá y listo. Entonces, como vemos, en una sola línea he aplicado todas las propiedades. Si vamos al navegador, pues vamos a ver que se han aplicado todas las propiedades que hemos definido. Como ven, pues está en negritas porque hemos colocado el font weight en 900. Por ejemplo, si yo le pongo 500, vamos a ver pues que cambia lo que es el texto. Entonces pueden ir colocando cada una de las propiedades por separado, o si van a aplicarlas, pues pueden aplicarlas todas de una sola vez en una sola línea, que sería lo más recomendable. Entonces vamos a dejar este video hasta acá y vamos a continuar en el siguiente viendo otras propiedades de CSS que son para modificar lo que es el texto.